Entre ayer en la tarde y hoy, arribaron a la Ciudad de México los primeros 500 migrantes de la caravana proveniente de Honduras, quienes fueron recibidos y alojados en el Estadio Jesús Martínez Palillo, ubicado en la alcaldía de Iztacalco. Otros 1,000 llegaron durante la tarde-noche, mientras el acondicionamiento del estadio continúa para recibir a otros 3,500 que llegarán entre el martes y el miércoles. En total, serán 5,000. Proveer de los aspectos básicos: salud, alimentación, cobijo y seguridad. Y también, muy importante, están todas las agencias de Naciones Unidas aquí, empezando por ACNUR, en donde vamos a empezar a dar información para que la gente pueda, de manera informada, tomar las decisiones que necesite tomar. Durante el día de la primera ola de migrantes, se contabilizó que 70% eran hombres, 30% mujeres y 17 niños y niñas de primera infancia. En la cancha de fútbol del Estadio Jesús Martínez Palillo se instalarán 3 carpas. La primera, que está a mi espalda, ya fue levantada. Ahí van a dormir 500 migrantes que ya se encuentran aquí y otro contingente de 1,000 personas que se espere que lleguen las próximas horas. A mi izquierda están las estructuras de la segunda y la tercera carpa, donde van a entrar o donde van a ser acomodadas las otras 3,500 personas que forman parte de la caravana migrante. Estamos en una coordinación estrecha con la Comisión de Derechos Humanos y con el gobierno de transición de la doctora Claudia Sheinbaum, a efecto de garantizar ayuda humanitaria a las personas que están llegando en este éxodo migratorio. Les vamos a proporcionar, como aquí se puede ver, cobijas, colchonetas, agua para que se puedan hidratar, alimentación, servicios médicos. En las imágenes, Andrés Brito, Saray Mariscal, 21 Noticias.